Aquí comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. Y después de un par de semanas sin salir al aire de Logos FM, también de nuestra fanpage Noticias del Futuro y nuestro Facebook personal Guillermo Álamo, acá estamos de nuevo para compartirte noticias que cumplen el panorama, que cumplen la agenda profética, el cronograma profético de nuestro Dios, como nosotros lo hemos denominado. Y acá solucionando un par de inconvenientes técnicos que han surgido en estos minutos, salimos otra vez para hablar de esto que es nuestra manera favorita de enfrentar la actualidad noticiosa, que es pasándola por el tamiz, confrontándola con el criterio de lo que dice la Biblia que tiene que suceder, que nos anunciará a los cristianos que estamos despiertos a la verdadera dimensión de las cosas que pasan, si está o no cercana la venida de nuestro Señor. Y te cuento que algunas cositas han pasado en particular en nuestras sociedades, algunas cosas muy significativas están pasando también en estas horas. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la celebración el jueves del Día Internacional de la Mujer, donde hubo reclamos, hubo marchas multitudinarias, fueron bastante nutridas, si no tuvieron, digamos, la dimensión de las marchas sindicales o de los grandes reclamos de los paros, sí, sin embargo, fueron marchas, hay que decirlo, más nutridas que la que hubo hace un par de semanas también para reclamar por esta cuestión que no nos parece que tenga en absoluto nada que ver ni con la mujer, ni con la feminidad, ni con los derechos de la mujer, que es este derecho a poder cortar, a poder cegar las vidas de los niños no nacidos, que se llama aborto público, legal y gratuito. Así que bueno, hubo una mezcla de muchas cosas y nos gusta, nosotros practicamos el sentido crítico como cristianos, ¿no? Que tenemos una visión bíblica, que tenemos parámetros bíblicos, pero nos gusta confrontar lo que sucede con lo que Dios dice, y en este caso es bueno desagregar esta protesta y esta jornada de manifestación que hubo el jueves para que se pueda entender bien cómo ve Dios todo este fenómeno y todo esto que se está motorizando, que se está impulsando en nuestras sociedades alrededor, dicen, del feminismo. Lo primero, en toda Latinoamérica, en buena parte del así llamado mundo desarrollado, también en Medio Oriente y en la Argentina, por supuesto, también como parte de Sudamérica, que es de Latinoamérica, existe un problema muy fuerte relacionado con las relaciones familiares y existe esto que se llama ahora violencia de género, en otro tiempo se llamaba violencia familiar, que es una cosa que está poniendo mucha preocupación en las cabezas de los que gobiernan, pero, digamos, hay un problema en eso, evidentemente hay un problema. Si bien el componente femicidio dentro de los homicidios es muy menor, esto no se dice en los medios masivos, hay muchos más homicidios de hombres que femicidios en comparativa, pero muchísimos más. No importa, entendemos muchos, la mayoría entendemos que ahí hay un problema a solucionar, así que ese es un reclamo perfectamente justo, lícito, y es una preocupación que compartimos todos como miembros de nuestras sociedades. Otros reclamos lícitos que hay es la desigualdad salarial, la explotación laboral que sufren las mujeres, como las mujeres generalmente son empleadas de comercio ideales, porque se las explota, se les pide que hagan más horas de las que corresponden, y tienen una resistencia, tienen una cuestión hasta hormonal, digamos, una tendencia mucho menor a reafirmar, a exigir que se cumplan sus derechos tales como están establecidos en las leyes. Así que reclamos lícitos, por supuesto, que hubo en esta jornada en la que se recordó el Día Internacional de la Mujer. Dentro de esos reclamos que fueron lícitos, decimos, y con los cuales estamos en general de acuerdo, hubo formas que nos parecieron cuanto menos sorprendentes. Nosotros también podemos entrar más en detalle, decir que algunas fueron francamente desaprobables. Cada uno
lo medirá y lo valorará en su interior cómo le pareció todo esto. Por ejemplo, esto de las señoras que marcharon con el torso desnudo o a veces completamente desnudas para reclamar esto que llaman los derechos de la mujer, y dentro de la cual, como te decimos, hay cosas saludables, buenas, ilícitas, y hay otras que no tienen nada que ver con los derechos de la mujer, como este reclamo por el aborto estatal, legal y gratuito. Bueno, así que hubo formas que no correspondían. Esto también de las señoras que se manifestaron con ropas interiores puestas a modo de barbijos, tampoco entendemos qué quisieron decir con eso, pero de algo pueden estar seguras. Si lo que buscan es hacer valer su posición como mujeres, si lo que buscan es el respeto de los varones, si lo que buscan es no sufrir acosos, realzar, ennoblecer la figura de la mujer en nuestras sociedades, parece bastante claro e indiscutible que no es esa la manera de lograr ese objetivo. Y cerrando con los reclamos que claramente son ilícitos, ya lo mencionamos, el aborto. Curiosamente, uno de los reclamos es ni una menos, pero abortar, incluso abortar una nena, lo consideran como dentro del combo de los derechos de la mujer. Está probadísimo por la biología, la medicina, no hay que aclarar nada. Un bebé no nacido no es parte del cuerpo de la madre que quiere practicarse un aborto. Pero bueno, como iglesia nos esperan unas semanas tremendas en la Argentina. Se está por discutir en el recinto del Parlamento de nuestra nación si se le va a finalmente conceder este derecho, como dicen ellas, que es una aberración absoluta, de poder asesinar a los niños no nacidos. Los cristianos tenemos todas las de perder, tenemos todo en contra. A pesar de eso, da toda la sensación de que no hay ninguna voluntad política de llamar a una consulta, porque pierde el aborto. En el interior, especialmente, el aborto pierde en una consulta popular. Así que la idea es debatir esto en recinto. Estos señores que dicen ser nuestros representantes y que uno no sabe bien qué representan en realidad, probablemente hagan aprobar este aborto que tiene buena prensa por izquierda y por derecha. ¿No le parece a nadie sospechoso que una posición como esta tenga el apoyo de la derecha y de la izquierda? Es sumamente llamativo esto. Nosotros entendemos que hay agendas ocultas que son supranacionales y que no sabemos bien a qué poderes responden, pero espiritualmente no tengo ningún empacho en decirte que forman parte de la agenda del progreso, del plan de Satanás para nuestras sociedades. Así como durante la época del Tercer Reich te lo hubiera dicho de frente, matar judíos, meterlos en campos de concentración y asesinarlos, aunque no pongan ninguna resistencia, es parte del plan de Satanás. Así hoy te decimos, asesinar con la mano del Estado, con los impuestos que pagamos todos nosotros mes a mes, a niños indefensos en los vientres de sus madres, es el progreso del mal y de la deshumanización más absolutos en nuestras sociedades. Y por supuesto, como miembros de la Iglesia, nosotros vamos a hacer sonar voz de protesta y de absoluto disenso frente al progreso de estas cosas. Política. Novedades internacionales. Y saludamos a los primeros que se conectan vía streaming. Ahí está Klaus-Georg Riedeselschott, el primero en conectarse. Adriana Castañares también se ha unido, José Luis Beirac, Ramón Arceu, los saludamos, un abrazo, bendiciones. José Luis Lima también, desde el primer momento había dado su me gusta a nuestro anuncio de que íbamos a salir al aire. Oscar, Estela Franzotti también se han unido, desde acá mismo del Citibel, probablemente nos estén escuchando por radio. Sale con delay, les avisamos ya si se quieren conectar vía celu, hay unos segunditos de diferencia. Y Mario José Herrera Suárez también se ha unido, y Clelia Maldonado. Así que para todos ustedes bendiciones y muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y han ocurrido, te decíamos, algunas cosas que son significativas en la historia reciente internacional, sobre todo, de cara al cumplimiento de la profecía. Lo primero, para mi gusto, es esta guerra comercial en ciernes declarada por Donald Trump. Al mismo tiempo que, para escándalo de tantos observadores de la geopolítica, se va a reunir dentro de unos días con el mandatario de Corea del Norte.
no vamos a practicar más ensayos nucleares hasta que nos reunamos, dijo el señor de allá de Pyongyang. Bueno, mientras tanto, Donald Trump, por otro lado, declara guerra comercial. Va a poner fuertes aranceles a productos industriales y en particular al acero que quiera ingresar en Estados Unidos, en el mercado del que todavía, como unidad nacional, es el país más poderoso del mundo, si bien la Comunidad Europea, como constructo supranacional, ya es superior a los Estados Unidos. Así que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una guerra comercial declarada por un bicho, por un monstruo macroeconómico como son los Estados Unidos de Norteamérica, augura nubarrones sobre la economía global. Esto no se puede discutir, no te lo puede discutir ningún economista, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro derecha, ni de centro izquierda. Esto es así. Cuando empiezan a surgir trabas entre los países, cuando se empieza a frenar un intercambio global que es un dato indispensable de la economía, ningún país está hoy en día al margen de las relaciones internacionales ni de depender, ¿no?, en cuanto a insumos y demás de otros países. Está todo mundializado, se fabrica una pieza de cada auto en cada lugar, por ejemplo. Esto es sabido que es así. Entonces, una guerra comercial, el crecimiento de los aranceles, del proteccionismo descarado, indudablemente puede llegar a significar el comienzo de una gran crisis mundial. No hay nada que hacer contra eso, porque a estas medidas que van a perjudicar a muchos países, estos otros países van a responder con otras contramedidas. Por eso se habla de guerra comercial, y la primera piedra la tiró, como no podía ser de otra manera, el magnate y ahora presidente de Norteamérica, Donald Trump. Esta noticia no tiene tanto que ver con la anterior, aunque también dimana del gigante del norte del continente americano, y es que la Fed, este banco central privado, el único banco central privado del mundo, la Fed, es una cosa muy rara Estados Unidos, hay que decirlo, anunció que podrían llegar a subir las tasas de interés, esto para sostener el valor del dólar que se estuvo pinchando durante los últimos meses y las últimas semanas. Tuvieron una inflación del 1% en los últimos meses y eso hizo que se asustaran en cuanto a la pérdida de competitividad como divisa del dólar frente a otras monedas. Así que le van a poner todas las fichas y muy probablemente van a subir las tasas de interés. ¿Cuál es el problema? El financiamiento de la deuda de los países más endeudados, que a veces se endeudan para pagar intereses, y ahí están muchos de los países emergentes, a la cabeza de los cuales se encuentra tristemente en estos momentos nuestra querida República Argentina. Agarrate, Catalina. Esta noticia tiene mayor peso, aunque fue un, digamos, no es un portazo de Italia a la Comunidad Europea, pero sí es interesante ver que triunfó el euroescepticismo en las elecciones de Italia. Ya lo dijimos, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, he tenido discusiones desde que era un pibe, digamos, cuando se estaba discutiendo el primer proyecto de la Constitución Europea, ya por 2005. Yo me comunicaba con los que están a favor de esta clase de proyectos, algunos de los cuales son reconocidos masones que hacían programas de radio. Decía, muchachos, no es así el libreto bíblico, que es el que ustedes tienen que seguir, dice que el imperio del anticristo tiene que estar compuesto de 10 naciones, y ustedes lo están por ampliar hasta casi 30 naciones, se les va a caer lo que están armando. Se los decía, se burlaban de mí, decían, este pibe le falta un poco más de roce con las cuestiones de la gran política y de la realpolitik, también le falta, decían los muchachos. Bueno, empieza a tambalearse el proyecto europeo y por cuestiones, como no podía ser de otro modo, políticas y económicas. Hay mucha disparidad en Europa y los países ricos ya no quieren dar, no quieren sostener a los países pobres. Esto está engendrando muchos desequilibrios también en el seno de los países ricos, en este caso Italia. Así que si triunfa el euroescepticismo, sí, tomátelo como una señal de que esta conformación de la Comunidad Europea está empezando a resquebrajarse para finalmente disolverse, porque la Comunidad Europea que viene no se parece tanto a la Comunidad Europea actual.
Siguiente noticia internacional. Economistas franceses advierten de catástrofe poblacional. ¿En dónde? En Europa. Bueno, ellos la ven para 2050. Estos señores, estos caballeros, estas almas teóricas llamadas Michel Godet y Jean-Michel Busemart, avisan que de mantenerse la tendencia actual en 2050, Europa perderá 1/3 de su población activa. Mirá vos, las prédicas eugenésicas malthusianas allá dieron fruto, sumada a esta ética y a esta estética del consumo como religión, que hace que tantas familias posterguen lo de tener hijos hasta que directamente ya no pueden procrear. Bueno, allá hay una tremenda proporción, esto también es sabido, de solteros, de gente que no se casa, que ni siquiera se juntan, que no quieren procrear, idealizan un nivel de vida que nunca llegan a alcanzar, y allá el lesbianismo y el homosexualismo son mucho más fuertes que acá en Latinoamérica. Para dar un ejemplo, ¿no? Para pintarte cómo es el panorama y por qué pasan estas cosas, por qué Europa se reproduce en un ritmo que ya no es sostenible, y por qué además Europa depende, para tener mano de obra que haga los trabajos más gruesos, de tener que importar gente de origen asiático o africano, los indeseados islámicos. Así dicen, pero bueno, Alemania dice no, abran las puertas por favor, que vengan los islámicos. Necesitamos gente que haga la albañilería, la plomería y todos esos trabajos que los alemancitos bien educaditos en estos momentos quizá no quieren hacer tanto como los otros. Así que bueno, Europa envejece y esto trae consecuencias también desde lo espiritual, como este fenómeno emergente de la fusión entre el catolicismo y el islam, denominado el Crislam. Pausa musical, ya volvemos. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y saludamos que se acaban de sumar a nuestra transmi Henry Jesús Guillén Chacón, desde Venezuela en estos momentos o desde Colombia. Un gran saludo. Pregunta si el Crislam es una especie de sincretismo. En efecto, mi querido amigo, es exactamente eso, ni más ni menos que eso. Es un sincretismo entre el catolicismo, el cristianismo en general y el Islam, esta religión supuestamente pacífica pero tan belicosa, fundada por Mahoma. También se sumaron Eusebia La Concepción y Martín Muñoz, así que un abrazo para todos ustedes. Hoy quería tocar el tema de la edición 90 del premio la entrega de los premios Oscars de la Academia, y nosotros los hemos titulado así, editorializamos en nuestra fanpage Noticias del Futuro, por la que también estamos saliendo en estos momentos por streaming en tiempo real, como dicen. Vamos a hablar de los Oscars de la perversidad. Bien, ya te tiré el título. ¿Por qué Oscar de la perversidad? Bueno, la película más galardonada con el Oscar de Oro, ¿no? El principal premio de todos estos, fue The Shape of Water, La forma del agua se llama esto. Es de Guillermo del Toro, un director mexicano. Trabaja en el género de la ciencia ficción, o sea que puede moverse cómodamente con la cuestión metafórica, alegórica, y se mueve más en el plano de lo que se sugiere más que de lo que se dice. Esto te posibilita trabajar en literatura o en géneros que se mueven dentro de lo fantástico, ¿no? Se crea un universo paralelo donde todas las cosas pueden aludir a unas u otras cuestiones de nuestro mundo real, digámoslo así. Bueno, explica Guillermo del Toro que la forma del agua representa el amor. Representa, para serte más exacto, esto que llamaba el psicoanálisis clásico la libido. ¿Por qué? Porque lo dice él textualmente en una entrevista. Dice: el amor se puede sentir más allá de las distancias y de las diferencias y del género, dice, o de las diferencias de edad.
Atención, porque no dice qué diferencia de edad, ni dice qué distancia de edad están permitidas o no. Simplemente está hablando de que el amor es así, digamos. Es como una descripción de lo que Guillermo del Toro considera o quiere el que consideremos nosotros que es el amor o que debe ser el amor. Así que, bueno, la historia es que una chica, una trabajadora, una chica pobre, conoce a un ser híbrido, producto de una manipulación genética, una historia por el estilo, que es un híbrido entre ser humano, reptil y no me acuerdo qué otra especie más. Bueno, la cuestión es que entre idas y venidas terminan enamorándose y se unen. En principio, como lo mismo que La Bella y la Bestia, y no tengo tampoco problema en meterme con Disney y con esta historia que quizá a muchos les haya gustado, lo que se está insinuando es el bestialismo, la relación entre el ser humano y seres de otras especies, relación íntima, estamos hablando de palabras serias. Por más que lo echen almíbar, le echen mucho edulcorante, lo perfumen y te lo presenten con un hermoso packaging, es bestialismo. Ni más ni menos. Hay unos cruces y hay unas cruzas ahí insidiosas en el medio de esta historia, la forma del agua. Así que te están mostrando entre líneas, a través de esta clase de guiones, el cine de Hollywood, qué es lo próximo en la agenda de este sistema mundial que definimos como intrínsecamente perverso y satánico. Lo próximo es el bestialismo aprobado legalmente y la pedofilia aprobados legalmente. Así que podemos considerar tranquilamente esta entrega número 90 de los Oscars de la Academia como un oráculo de Satanás. Este es el primer oráculo, pero hay más. Otra película que fue galardonada se llama Call Me By Your Name, llámame por tu nombre. Cuenta la historia de un muchacho de 17 años que toma clases de piano con un profesor de unos 60 más o menos, un hombre mayor, notoriamente mayor, y él es menor. Es una historia, digamos, ya podemos decir convencionalmente romántica gay, ¿no? Porque son dos hombres los que se relacionan y se relacionan íntimamente, ¿no? Con estos romances de ahora que ya no son romances, son romances con cama adentro, es otra cosa. Bíblicamente ya se llama esto fornicación. Está mal, así, directamente, con todas las letras. Bueno, pero tiene 17 años el chico. Y como la historia te mete en su juego, ¿viste cómo es el cine? Vos te metés en la historia y aceptás las reglas de juego que te propone un producto, en este caso cinematográfico. Y digamos, el juego está en eso, conceptual, ¿no? De que te olvides que se está hablando entre la relación entre un mayor y un menor. Por más que él tenga 17 años y sea casi mayor, técnicamente y ante cualquier código legal, este maestro de piano debería terminar la historia entre rejas. ¿Y por qué no termina entre rejas? ¿Y por qué la historia tiene el happy end que corresponde a un alegato cinematográfico de este estilo? Justamente porque se trata de una especie de oráculo como el que te mencionábamos recién, como el de Shape of Water. La pedofilia tiene que empezar a ser bien vista y vemos que varios productos están haciendo proselitismo bastante desenmascarado en cuanto a esto. En este caso no es cine fantástico, es una historia con un matiz, un toque más realista, digamos. Y son claros, ellos te están diciendo qué es lo próximo que viene. Próxima película obtuvo el premio Oscar a la mejor película extranjera. Es una película chilena que tiene por título Una mujer fantástica. En sí no hay gran cosa que decir acerca de la historia. Lo más notorio es que la primera actriz de esta película transandina es un transexual. No es actriz, es actor. Vos fíjate cómo son las cosas de la ideología de género, del feminismo de tercera ola y de todo esto. Se pisan la cola. Se trata de luchar contra el macho, se trata de reivindicar, de defender, dicen, a la mujer como sexo postergado, marcado sociológica, conceptualmente frente a lo varonil. Pero en este caso vuelve a favorecer que triunfe un hombre sobre la mujer. Es un hombre disfrazado de mujer triunfando, arrebatándole un premio que le correspondería a una mujer con todas las de la ley. Se premió a un hombre como si fuera actriz, ¿me entendés? Hay montones de actrices capacitadas, lindísimas y seguramente muy capaces, con mucho talento en Chile. Pero le dieron el premio ¿a quién? A un varón.
sigamos con el tema de las agendas. ¿Cuánto habrá que esperar para que le den el Miss Universo a un señor castrado? ¿Cuántos años? A ver, vamos a hacer un cálculo de historia hipotética, ¿no? Del futuro. ¿20 años? A medio mucho, ¿no? ¿10 años? ¿2 años? ¿Vos cuánto? Por ahí, ¿no? Bueno, no creo que estemos tan lejos. Yo creo que se nos viene encima una catarata de toda esta clase de prédicas. Insistimos, no es Argentina, no es Uruguay, no es... ¿cómo se llama? Ninguno de estos países progre. No, se trata de una agenda que es transnacional. No sabemos qué es exactamente lo que está a nivel político societario detrás de todo esto, pero sí podemos decirte, Biblia en mano, que Satanás tiene un plan de perdición para el género humano, así como también no nos cansamos de decir que Dios tiene un plan de salvación para alcanzar la vida de todas las personas en lo posible. En vos estará si te vas a sumar a uno o a otro plan. Pausita musical, ya volvemos, tenemos más novedades, tenemos tecnológicas y tenemos sobre Israel, y hoy vamos con el capítulo 16 de la Revelación, el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y la novedad tiene que ver con una nota que salió en el diario económico argentino Ámbito Financiero, y el titular dice: la unión entre máquinas y humanos es el futuro laboral, dice. En esto vi, lo primero que leí entre líneas cuando vi este titular fue: se está cumpliendo el vaticinio de Carlos Marx respecto del futuro del capitalismo. Hay dos grandes visiones económicas sobre el futuro del capitalismo en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a un posible final catastrófico para este sistema. Malthus decía que la proporción del crecimiento de la población humana en un momento dado iba a superar al crecimiento de la producción de los bienes que salen de la economía. O sea, la economía, decía, sube en una proporción, digamos, lineal. En cambio, la población en un momento dado se va a disparar y va a superar la cantidad incluso de alimentos que puede producir el sistema. Bueno, esto es lo que piensa Malthus. Y este es el pensamiento que guía las políticas que ahora estamos viendo en cuanto a la difusión de las leyes de identidad de género, del matrimonio igualitario, así llamado, el matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas, y las políticas directas de control de la natalidad, como uso de preservativos, abortos, anticoncepción, ligaduras de trompas en la mujer, y el fomento abierto, a veces solapado, otras, del estilo del lifestyle de la soltería. En el mundo en especial desarrollado llega esto, pero se trata de que llegue en especial al tercer mundo, que la población crezca un poquito más lentamente, porque Malthus decía que un día va a haber demasiadas bocas, demasiadas cápitas para alimentar, y el alimento no va a ser suficiente para todos. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque esto guía las políticas que vos estás viendo en tu país. Seguro que sí, seguro que sí. Esto no son meras teorías, son teorías creídas por gente con poder, con gente grosa, con gente que tiene la sartén asida por el mango, y esa sartén vendríamos a ser todos nosotros como miembros de las sociedades. Marx decía que el capitalismo tiene una lógica excluyente, que concentra los recursos, que empobrece a las masas y que explota a los trabajadores. Los trabajadores son cada vez más, tienen cada vez menos poder, reciben un salario cada vez más pobre, y los ricos buscan maneras de reemplazar a los trabajadores por máquinas. Eso se llama el capital. El capital vence al trabajo. De esta manera lo decía Marx. Y esto es lo que vemos que se está cumpliendo en lo que dice Ámbito Financiero, que las máquinas van a coexistir con los seres humanos en la economía. Así que vos fíjate, hay demasiada población, como dice la lógica de la eugenesia, y he visto hasta en iglesia gente partidaria de ideologías eugenésicas. Líbrenos Dios, pero existen, son reales.
gente que dicen ser cristianos y tienen posiciones eugenésicas. Es la base del razonamiento del nacionalsocialismo, muchachos, no es cualquier cosa. Por favor, tomemos conciencia de qué clase de ideologías estamos abrevando para formarnos opiniones sobre las cosas que pasan. Bueno, ¿es eso lo que está pasando o es el capitalismo el que está expulsando mano de obra porque las máquinas ocupan cada vez más el lugar de la gente? Yo tengo una posición tomada respecto a esto y me parece que es una absoluta evidencia. ¿Vos qué pensás? ¿Hay demasiada gente o las máquinas están reemplazando a las personas? Segunda noticia, y ojo a los cristianos ingenuos otra vez. Perdonen, hoy estoy medio regañón, pero me parece que viene bien. Fabricio Alvarado, el promocionado candidato conservador del país hermano de Costa Rica, anuncia un convenio con Microsoft. Todavía no ganó el balotaje, pero bueno, él dice que si es presidente de Costa Rica, dará oportunidades de trabajo aliado con Microsoft. ¿Cuál es el proyecto concreto? Dice que construir un centro de tecnología que creará 1.000 empleos. Consiste en un centro de soporte que pueda atender a toda Latinoamérica. Dijo que está evaluando todas las alternativas disponibles, Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Costa Rica, junto con Microsoft para poder alcanzar un gobierno digital. Esto es la distopía de Matrix de 1984, de Blade Runner y todos estos temas que venimos charlando concentrados en una simple línea. Que los países ya no sean regidos por personas, las personas son opacas. Y ni que hablemos de los registros analógicos, como todos esos formularios que esta empleada pública, ¿no? Como el personaje de Gasalla, que vaya para acá, que tráigame tal papel, que me lo firmar. Bueno, todo eso está en vías de extinción porque hay que favorecer una sociedad transparente, una sociedad regida por números, por unos y por ceros y por datos que circulen en tiempo real a través de la red. Así se va a alcanzar una sociedad de la absoluta transparencia. Nos dicen, nos chamullan, nos mienten a todo tiempo desde los grandes medios de comunicación. Y Fabricio Alvarado está de ese lado. Está del lado de la sociedad del control total también. Este candidato al que tantos hermanos en sus redes sociales en todo momento tratan de promocionar. Dicho sea de pasada y entre paréntesis, sus posiciones huelen muchísimo a gorilismo. Yo les aviso, no queden tan pegados a Fabricio Alvarado porque el gobierno de él probablemente le va a causar más de una insatisfacción a los que sean gobernados por él en Costa Rica. Se sumaron Marcelo Aragón, ahí se ha unido a nuestra transmi por nuestro Facebook personal. Ramiro Almirón también se ha unido. Y Mili Dworeki saluda. Buenas tardes, Mili. Y así llegamos a nuestra última pausa musical. Ya volvemos con Israel, ese reloj profético, un par de novedades relacionadas con el pueblo escogido de Dios, los judíos. Y también vamos a analizar el capítulo 16. ¿Qué capítulo nos queda por analizar de Apocalipsis? Es el capítulo de las últimas 7 copas en las cuales se va a expresar el juicio de Dios. Todo eso después de la siguiente pausa musical. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Israel, ese reloj profético. Y la primera noticia tiene que ver con que el diario argentino Página 12 fue finalmente el que tuvo el honor de ser el primer medio internacional denunciado por la nueva ley polaca negacionista. Explicamos que el negacionismo es la postura historiográfica, política, digamos, / historiográfica, que consiste en decir que no hubo tal cosa como exterminio masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron algunos poquitos y que en realidad lo que hacían era trabajar gratis o trabajar por poca plata o trabajar solo por subsistencia, pero que en realidad no fueron masivamente exterminados y ni de ninguna manera fueron ni 4 ni 8 millones como se dice en la oficial. Pero bueno,
Esto es lo que se dice. En esto consiste justamente el negacionismo. Es una postura antisemita, es una postura antijudía porque niega la realidad histórica de que en verdad sí hubo un fenomenal exterminio de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Polonia sacó una ley que dice que está prohibido afirmar públicamente que hubo tal cosa como un exterminio masivo de judíos en el que hayan participado polacos. Ellos dicen sí, quizá hubo holocausto, pero nosotros los polacos no tenemos nada que ver. Y si alguno osa afirmar que algún polaco tuvo algo que ver con un campo de exterminio, le iniciaremos acciones legales. Bueno, esto dice la nueva ley polaca. ¿Y quién cae primero en toda esta volada? El diario argentino Página 12. Lo que dicen es perfectamente lógico y es verdad. Históricamente todo lo que dice la nota es bueno. Pero ¿de qué se agarra la denuncia de los polacos contra Página 12? De una foto que adjuntaron los de Página 12. Esas picardías del periodismo argentino que a veces son rudamente castigadas cuando se tratan de traspolar a otra clase de escenarios legales. La foto no correspondía a un campo de concentración polaco. Era de otro escenario. Esas fotos ilustrativas que no ilustran el producto que te quieren vender, digamos. Bueno, esa picardía hicieron los de Página 12 y de ahí se agarraron para la denuncia. Pero decimos, Página 12, primer medio denunciado por la nueva ley polaca negacionista, primer medio que tuvo el honor de ser perseguido por una ley antisemita. Eso de parte de esta ley me parece un honor como argentino y estoy muy contento de estar en el país que osó infringir una ley manifiestamente antijudía. Dos noticias relacionadas con este bombazo que tiró a principios de año Donald Trump, el anuncio de que va a trasladar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv a Jerusalén, la embajada norteamericana. Dijo Macron, el presidente francés, que tiene tanto perfume de nuevo orden mundial y de llevarse bien con los muchachos del sionismo. Dijo, un día Francia reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel. Así que siguen los coletazos que nos gustan a nosotros, nos dan como una picazoncita, como un vértigo, porque sabemos todo lo que viene detrás, todo lo que puede venir como consecuencia de esta clase de declaraciones de tipo, digamos, protocolares, ¿no? Diplomáticas, pero hay sustancia y hay sustancia espiritual. Los judíos tienen que construir su tercer templo en Jerusalén y tiene que haber el respaldo suficiente de por lo menos algunas de las naciones más fuertes del mundo para llegar a tomar una decisión tan audaz y de la magnitud y de la conflictividad que presupondría construir al lado o encima de donde está el domo de la roca de los islámicos el templo nacional de los israelitas. Y la siguiente noticia tiene que ver con una confirmación de algo que se viene anunciando desde el comienzo, desde que Trump anunció su decisión de mudar la embajada yanqui a Jerusalén. Guatemala anuncia también la pronta transferencia de su embajada a Jerusalén. Todo esto que en principio se decía que iba a ser para 5 o 6 años, ahora se está hablando de traslados inminentes de las embajadas de estos países hacia Jerusalén. Incluso se habla de que Norteamérica va a inaugurarla el 14 de mayo de 2018, cumpliendo con el aniversario 70 de la creación del Estado de Israel, que sería una tremenda noticia desde lo simbólico. No tengo bíblicamente ningún asidero para decirte que esto cumpla una profecía. Pero ya te digo, lo interesante es ver cómo se van preparando los presupuestos, las condiciones previas para la construcción del santuario israelita, el tercer templo de Jerusalén. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo.
Y veíamos en nuestra última salida al aire el capítulo 15, donde hay una especie de paréntesis explicativo y se nos cuenta que en el cielo hay una muchedumbre de gente que fueron martirizados, que están en la presencia de Jesucristo, que ya recibieron su recompensa, están adorando a Dios, sus almas, sin sus cuerpos, porque todavía no resucitaron. La resurrección es con cuerpo y alma en la presencia de Dios. Bueno, sus almas estarán junto a Jesucristo en el cielo. Y del santuario en el cielo salen los ángeles que tienen 7 copas en las cuales se va a expresar la ira de Dios. Salen del santuario, salen del tabernáculo, que es un símbolo hondamente israelita, profundamente enraizado en el tiempo de peregrinación que tuvo que atravesar Israel antes de llegar a la tierra prometida. Así que mirá qué paralelismo, qué simbolismo aparecía. Es un nuevo éxodo, es un nuevo peregrinaje de Israel, que van a pasar durante los 3 años y medio finales antes del fin de los tiempos, los judíos que se hayan convertido a Jesús, y en consecuencia de la masacre tremenda que van a sufrir en esos últimos días, vendrá la expresión final de la ira de Dios antes del día justamente de la batalla final de Armagedón. Dice el capítulo 16, oí una gran voz que decía, desde el templo en el cielo que te mencionábamos, desde este tabernáculo, a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero derramó su copa y vino una úlcera maligna y pestilente en los que tenían puesta en su cabeza o en su mano derecha la marca de la bestia. Este sistema que va a eliminar el uso del papel dinero tal como lo utilizamos hasta el día de hoy, que se van a dejar marcar, que van a ser posesión económica y espiritual de este futuro gobierno mundial del anticristo, y que adoraban a su imagen, van a practicar la religión global venidera del anticristo, religión profundamente satánica, que ahora solamente en ciernes vemos en algunos signos aislados de algunas cosas religiosas que están pasando en nuestra época, pero va a venir una religión manifiestamente satánica. Segundo ángel derrama su copa sobre el mar y este se convierte en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Las plagas finales, esto que te estamos contando ahora así muy velozmente, son la expresión final de la ira de Dios en cuanto a lo terreno. Después vendrá el juicio de cada uno de los afectados post-mortem, digamos. Pero esta es la última expresión final del enojo de Dios. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. No sabemos si va a ser sangre literal, si va a ser una contaminación que va a ponerlas rojas, una especie de marea roja. No tenemos la menor idea. Acá te estoy leyendo cómo lo dice el texto. Yo tiendo a una lectura lo más literal posible, pero bueno, lo que me dice el texto es esto, sencillamente. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios no juzga como nosotros, poseídos por algún sentimiento de enojo particular, sino que Dios es justo, es perfecto aun cuando se enoja. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es uno de los leitmotiv que más vas a ver en el libro del Apocalipsis. Viene una plaga y en vez de arrepentirse, decir, oh Dios, me equivoqué, estaba mal rumbeado, perdón, dicen, este Dios que nos está mandando estas plagas, ¿por qué no? Bueno, esa clase de expresiones indecentes y agresivas hacia Dios, que expresan justamente rebelión, que es la definición del espíritu del anticristo. Toda la gente va a ser el espíritu del anticristo. El anticristo no va a salir de un repollo, va a salir de la aclamación y del carácter de la gente de los tiempos finales. Y acá vemos cómo se expresan, mediante blasfemias, al llamado de la justicia y del juicio de Dios.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Parece que va a tener una ciudad particular, una sede en la que va a estar asentado este futuro emperador global. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, otra vez el leitmotiv, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Acá viene toda una cosa de geopolítica que se empieza a filtrar de a poco en esta descripción, ¿viste? Ahí apareció un hito, un mojón geográfico. El gran río Éufrates. Y te cuento que por todos los embalses construidos por los países de Medio Oriente, en especial por Irán, el río Éufrates tiene un 40% menos de su caudal original. Así que solo queda que se termine de secar, pero gran parte de la tarea la han hecho los seres humanos con sus intervenciones y también este cambio climático que todavía los expertos no se ponen de acuerdo en decir a qué causas obedece. Lo cierto es que la Biblia dice que un día va a quedar completamente seco el río Éufrates y van a venir unos reyes de Oriente que no sabemos si son de China, si son de la India, de Pakistán, de Mongolia o de dónde son, pero que van a ser de la zona este en relación con Israel. Y justo cuando la descripción se empezaba a poner como muy geográfica, muy política, viene el trasfondo espiritual que nosotros no nos cansamos de rescatar, pese a que puede llegar a resultar bizarro para una mentalidad más ilustrada y más racionalista y más naturalista. La Biblia lo dice y yo también lo digo como buen cristiano que trato de ser, por lo menos en todas mis manifestaciones públicas, en mis acciones y en toda mi vida. Pero dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, este futuro gobierno global, y el falso profeta, ya lo contamos cuando examinamos el capítulo 13, es un lugarteniente espiritual que va a tener el anticristo. Dice que van a salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para convocarlos, para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es el día de la batalla final cuando Jesús mismo en persona baje para establecer su reino en la tierra y de repente en el curso narrativo que te estamos contando viene una interrupción y este es el centro que yo quiero que hoy quede del capítulo 16 de lo que estamos narrando del Apocalipsis de Juan, justamente. Yo me convertí por este versículo. Siempre cuento, era un adolescente, 16 años tenía, empecé a revolver la Biblia, a leerla, trataba de interpretarla como podía, ¿no? Buscaba algunos que me ayudaran a interpretar y he hablado con gente de muy distintas tendencias teológicas. Bueno, resulta que lo que yo notaba acá es que este versículo, que es el 15 del capítulo 16 de Apocalipsis, parece una interpolación. En el lenguaje de los que estudian las cuestiones textuales, una interpolación es algo que procede de un posible segundo autor que se sobrepone e inserta un texto en el original, como si perteneciera al original. Eso sería una interpolación. En realidad yo pensé, no. Esto lo escribió el propio Juan, inspirado por Dios, y lo puso ahí como un llamado de atención. Pero ¿qué quiere decir? Para cómo está todo en lenguaje simbólico. Mirá, dice, he aquí, o la versión que leía yo dice, cuidado, vengo como ladrón. Feliz el que cuida y guarda sus ropas para que no ande desnudo y todos vean su vergüenza. Se está refiriendo a la venida secreta, como lo llaman algunos, del Señor, al rapto de la iglesia. Jesús, antes de venir en público y con sus caballos para enfrentar al anticristo y a sus ejércitos en el valle de Armagedón, en privado, relacionado solo con su iglesia, se va a llevar, como contamos siempre, en cuerpo y alma a los cristianos que aún estamos sobre la tierra. Esto se llama, teológicamente, el rapto de la iglesia, y es ese el evento que nosotros esperamos. Así que acá mostramos de nuevo el esquemita. Quiero que entendamos, el fin de los tiempos, la batalla de Armagedón, es al final del organigrama.
El rapto de la iglesia, este cuidado, vengo como un ladrón, es justo acá. Y es ese el tiempo que nosotros vemos que se está acercando para la iglesia. Hay que estar preparados, muchachos. Cuidado, dice Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Dichoso el que cuida su santidad para que no ande en pecado y un día Dios lo manifieste delante de todos. No hay pecado oculto que trates de conservar en tu vida que Dios en el futuro no vaya a denunciar ante todo, porque esto se va a saber, todas las cosas se van a saber en algún momento. Y dice que estos reyes se van a reunir en un valle que se llama en hebreo Armagedón. En nuestra fanpage Noticias del Futuro, como encabezado, tenemos una foto espectacular del Valle de Armagedón. Entrá y miralas porque es un lugar sumamente impresionante por su amplitud y por su grandiosidad. Ahí va a tener lugar la batalla final entre Jesús y los reinos unidos detrás del liderazgo satánico del anticristo. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, dice también Apocalipsis, y salió una gran voz del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un gran terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Una fenomenal transformación geológica va a suceder en el tiempo previo al descenso de Jesucristo sobre la tierra. Dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Se calcula, un talento pesaba entre 25 y 40 kilos. Así que en La Plata nos asustamos cuando hace un par de años cayeron unos granizos así del tamaño de una pelotita de golf, un poquito más grandes, y todavía hay algunos autos medio añejos, ¿no?, que andan todavía con las marcas de haber pasado por esa circunstancia meteorológica tan rara. Pero bueno, dice que van a caer granizos de entre 25 y 40 kilos. Dice, y otra vez, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este es el escenario, el momento previo al descenso de Jesucristo sobre la tierra y al establecimiento de su reino. Y lo que viene después es el corazón del análisis del fenómeno del mal en el libro de Apocalipsis. La gran conformación religiosa de la que vamos a hablar en el próximo programa. Conformación religiosa que va a ser totalmente global y que va a entronizar justamente a este anticristo, a este último emperador. Saludamos a todos los que están del otro lado por el aire de Logos FM 92.3. Saludamos a Klaus Georg Riedestelschott, Adriana Castañares, a José Luis Beirac, Ramón Arceu, José Luis Lima también se comunicó con nosotros por ahí, Oscar Estela Franzotti, Mario José Herrera Suárez, Clelia Maldonado, Henry Jesús Guillén Chacón, Natalia Santana también estuvo con nosotros, está ahí del otro lado. Eusebia La Concepción, Martín Muñoz, Jorge Ojeda también, Marcelo Aragón, Ramiro Almirón, Milid Guorecki, Mar, Ariel Montero, Julia Alicia López y Guillermo Antonio Guorecki. A todos ustedes un gran abrazo y como siempre nuestro agradecimiento porque estén ahí del otro lado enterándose junto con nosotros de lo que Dios dice que va a ocurrir y que ya en parte está empezando a ocurrir en nuestro mundo y que forma parte del plan perfecto de Dios. Quien te habla, Guillermo Álamo, en la operación técnica y musical, Santiago Martínez. Dios mediante nos encontramos en este lugar, en esta misma sintonía, el próximo sábado con más de estas noticias que cumplen el cronograma profético de Dios expresado en las siempre claras y actuales páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Chao, bendiciones.